Pues, Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. gracias. Hola, Gustavo. Hola, Sherlyn. ¿Cómo les va? Ya veo a Ruby, chicas, conectadas. Ok. Ok, fíjense que antes de que iniciemos la clase, a los jóvenes que se siguen conectando por medio de otro correo, ya les indiqué acerca de la asistencia. No sé por qué se siguen conectando del correo que no es el de ustedes. Fueron 4 personas las que he dejado ingresar. ¿Me pueden indicar, por favor? Les voy a comentar por qué. Cuando se termina la clase, a mi, perdón, a mi, a mi correo llega un archivo y es el archivo de la asistencia. Este me la comparte a mí Control Académico. Este archivo no lo armamos nosotros, por eso es que nosotros no tenemos ahora por qué estarles pasando asistencia, porque directamente ya no la pasan a nosotros. Te los voy a mostrar. Así nos llega a nosotros. ¿Lo ven en pantalla? Sí, licenciada. Gracias. Por ejemplo, Ashley Alvarado. ¿Se encuentra conectada? Sí, licenciada, buenas tardes. Gracias, Ashley. Mira, la clase pasada entraste 1 hora con 1 minuto, ingresaste a las 14:24 y saliste a las 15:25. En el caso de Wilber del Cid, Sí, licenciada. estuvo 1 hora con 3 minutos a las 14:22 y se retiró a las 14:25. Aquí hay una persona que solo estuvo 50 minutos. Que es Karina Castillo Ramos. Buenas tardes, licenciada. Hola, Karina. ¿Cuánto? Ella ingresó a las 14:36 y se retiró a las 15:26. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo les he estado viniendo a hablar de la asistencia no es mentira. Así es el control que ellos tienen y ellos manejan y saben perfectamente si ustedes entran o no entran. Obviamente esto también es para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también nos encontramos aquí en este listado que ellos manejan. En el caso de Adrián Soto, Buenas tardes, licenciada. él ingresó a las 14:23 y se retiró a las 15:26. Entonces, yo les doy el lapso de 15 minutos para que ingresen, pero si se conectan a las 1:15 estaría perfecto, ¿verdad? Porque desde ahí les empieza a tomar el tiempo la máquina de que ustedes están conectados, aunque demos el lapso que empezamos la clase hasta las 1:30. Por eso es que yo les vuelvo a recalcar, ingresen con su correo, porque las personas que ingresan con correo diferente no aparecen en este listado, entonces ellos automáticamente tienen ausencia de la clase. No sé si me explico, si tienen alguna duda. Licenciada, usted podría compartir ese documento y así también nosotros podemos ver y decir, ok, yo estoy de los que no aparecen, entonces ya puedo ir a ver. Fíjate, Gustavo, que no creo, nunca me le han dicho que lo haga. Yo lo hago porque hay momentos en los que los estudiantes solicitan y dicen, es que yo siempre he entrado a la clase. Entonces, existe un listado donde está su entrada y su salida, ¿verdad? Pero no tengo autorizado. Voy a preguntar si lo puedo hacer. Oye, Tal vez sea solo los nombres de los que usted tiene ahí y yo puedo trabajar una tabla de Excel y entonces ya puedo compartirlo con los demás para los que aún se siguen conectando con otro correo.
Ok, perfecto. Sí, porque yo creo que algunos me estaban diciendo que ellos sí lo hacían, pero pero no aparecían, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Dijeron que sí hacían el ingreso por el correo institucional, pero no saben por qué no pueden ingresar automáticamente. Sí, con ese listado ya podríamos Ok, hacer referencia. voy a sacarle una copia, Gustavo, con mucho gusto. Adrián, dime. Licenciada, buenas tardes. Solo con una consulta que yo también ahorita acabo de entrar, pero no directamente, o sea, con permiso. Ajá, Y la vez pasada, o sea, la clase pasada, sí me dejó entrar así de forma normal. pero ¿con qué correo? Con este correo, o sea, con esta cuenta que ahorita entré. Con esa misma. Ajá, exacto, licenciada. O sea, hoy no te dejó ingresar. No, o sea, tuve que pedir ingreso y la vez pasada sí me dejó entrar así de forma normal. Recuérdame de verificar la próxima semana, a ver si apareces. Ok, licenciada. Gracias. O me lo mandan, cabal, termino la clase y inicio la otra y me mandan el correo. Perfecto, licenciada. Ok, Gracias. bueno, Magdalena, Sí, licenciada, con una consulta. ¿Será que no habrá problema si me cambio de dispositivo? Como siempre, a esta hora más o menos vengo en carro, ¿no? Entonces entro desde mi teléfono y cuando llego a mi casa me meto desde mi computador, pero siempre con el mismo correo. pero te desconectas del teléfono. No, siempre me mantengo conectada hasta que entre en mi computadora, cierro en mi teléfono. Tú también entraste hoy con permiso. ¿No? ¿Ah? Yo entro de una vez, se puede decir. Ah, no, entonces no hay ningún problema. Solo las personas que entran con permiso, las personas que yo les doy ingreso. Hoy le di a 4 personas. Adrián creo que fue el último que le di ingreso. Comprendo. Bueno, gracias. Esa era No mi te duda. preocupes. Esto es para las demás personas que tienen el problema de que están solicitando ingreso. Por mí no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Mientras yo no estoy presentando, las puedo dejar ingresar. El problema es su asistencia. Recuérdense que ustedes tienen obligatoriedad de tener un, una asistencia del 80% de presencialidad virtual en este caso, ¿verdad? En las clases para poder tener derecho a los exámenes. Entonces, por eso es que lo digo. Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Recálquenme de quién hablamos la semana pasada, por favor. Augusto Conte. Ok, muchísimas gracias. Gustavo, necesito que me ayudes el día de hoy cuando levanten la mano, porque yo no veo y hoy no va a estar Pedro. Entonces, ¿me puedes ayudar con eso? Sí, con gusto. Gracias, muy amable. Ok, hablamos de Augusto Comte. ¿Qué dijimos de Augusto Comte? A ver quién se recuerda. Aparte de Gustavo, ¿alguien que quiera compartir? Que lo llaman, ¿Qué manda? Perdón, no escuché. no, es que iba a decir que lo llamaban el padre de la sociología, pero solo lo dije. O Ok, sea, sí, muy bien. Muy bien. ¿Y por qué le dicen el padre de la sociología? por eso es que no dije ya nada, porque no me recuerdo. Ando Ah, buscando ya no mi te iPhone. recuerdas. Ok. ¿Por qué le dicen el padre de la sociología? ¿Quién levanta la mano? Marilyn Tarín. Por favor. Le llaman el padre de la sociología porque él creó la primer propuesta sistemática en esta nueva ciencia. Ok. ¿Por qué más sería? ¿Por qué más sería, chicos? Jafet levantó la mano. Jafet.
por establecer la conducta del positivismo, licenciado. Todavía nos falta un algo. Nos falta un algo, recordemos. Recordamos cuando hablamos de Augusto Comte. Dijimos que era sociólogo. ¿Qué dijimos de su vida, Marilyn Karina? ¿Cuándo, licenciado? ¿Qué dijimos de Augusto Comte? De que él estaba en contra de la lucha de clases sociales por la propiedad privada. Ok, muy bien. Jacqueline, ¿Sobre la estática social? ¿sobre la qué? Estática social. Sobre la estática. Sí, es que recuerdo que lo mencioné en la clase anterior, pero no estoy muy segura si era conforme a él. Ah, ok, muy bien. Mónica Melisa, por favor. Que estaba casado con Caroline Massin, creo yo. Sí, así se dice, ¿no? Y que sus obras fueron lo del curso de la filosofía positiva y sobre el discurso sobre el espíritu positivo. Ok, muy bien. Otras aportaciones. Magdalena, por favor. No fue el iniciador de la sociología, si no estoy mal, fue un filósofo francés y escritor que formuló la doctrina del positivismo. Él fue él no fue ¿qué dijiste? Fue un filósofo Ah, francés y escritor que formuló la doctrina del positivismo. ok, muchas gracias. Entre los datos que ustedes tienen se les olvida el principal, ¿verdad? Que fue la primera persona que habló acerca del término de la sociología. Eso es muy importante. Es lo que tenemos que recalcar, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Recalcar primero de que él fue el que utilizó los términos, perdón, el término de sociología. Por eso es que es muy importante. Recuerden también de que no era una persona que tenía un título universitario y fue ayudante de otros propulsores socialistas, ¿verdad? Saint, ¿qué era? No me recuerdo el apellido. Él había sido su discípulo y él creía que lo habían eh, utilizado únicamente por todo el conocimiento que él tenía, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan de esa parte? ¿Qué hecho trágico le suscitó a él? Por lo que recuerdo fue un intento de suicidio. Sí, varias veces se intentó matarse, ¿verdad? Una, inclusive la que hablamos era a través del río. Él se intentó tirar al río. ¿Qué más le pasó? Que le daban como ataques o algo así, por eso se separó de su esposa. Exactamente, ataques de ansiedad y maníaco-depresivos, ¿verdad? Ok, entonces ya hicimos toda una recapitulación de quién era Augusto Comte. Ahora nos toca hablar acerca de Emily Durkheim y necesito que 3 voluntarios me indiquen, uno de los que diga Gustavo, hablen, lean la frase y luego nos indiquen qué piensan acerca de esta frase. Por favor, Gustavo. Daniel Monzón. Daniel. Ok, pasemos con Isabel López. Isabel López.
Vamos a desconectar a los que no están conectados. María Fernanda Duarte. Isabel López. Ah, anda en el bus Isabel, dice. ¿Quién es el otro que dijiste? ¿Daniel qué? Daniel Monzón. Daniel Monzón. ¿Qué pasó contigo, Daniel Monzón? ¿Estás por aquí? Creo que no. Eric, por favor. Licenciada, ¿puedo leer yo la frase, por favor? Sí, por favor, Eric. Dime. Ok. El sentimiento es objeto de la ciencia, pero no criterio de la verdad científica. ¿Qué querrá decir ahí? Que, digamos, por ejemplo, que los sentimientos pueden ser estudiados, pero la ciencia no puede ser sentimental. Exactamente, la ciencia no puede ser sentimental. ¿Por qué la ciencia no puede ser sentimental? Porque tiene que ser imparcial. Tú dices que porque es imparcial. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más levantó la mano? Es porque la ciencia es un método. Eso es lo que pasa. O sea, la ciencia en principio es un método, ¿verdad? Se basa en el método científico. Ah, la ciencia en sí no es un método, se basa en el método científico, ¿verdad? Para que nos dé veracidad y precisión. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la frase que nos dice Durkheim? Francisco Ramos levantó la mano y Stephanie Meléndez. Ok, Francisco. La ciencia lo que intenta es descubrir por qué funcionan las cosas y esta se debe basar en base a hechos y no por prejuicios que pueden ser en base a los sentimientos. Entonces, con los sentimientos se debe impulsar la investigación, pero estos no deben dictar los resultados o afectarlos. Así es como lo veo yo. Excelente, muy bien. Por favor. Hola, Lita, buenas tardes. Hola, buena tarde. En mi opinión, considero que es porque los sentimientos, si bien es parte importante de la experiencia humana, pero no los podemos utilizar como criterio para validar teorías científicas. Se necesitan métodos, evidencias, y es por eso que son cosas muy aparte. Ok, muchísimas gracias. Gracias por su participación. Tienen toditita la razón. En la parte de la ciencia, ¿verdad? Hacemos uso de lo que es el método científico y cada una de las pruebas para evitar el tener la mayor precisión para poder dar una conclusión certera. En el caso de, a la hora de que involucramos sentimientos, el problema está en que vamos a hacer, no vamos a dar objetivos a la hora de dar nuestra conclusión, ¿verdad? Porque vamos a depender muchísimo de la forma de cómo nos sintamos, cómo estemos. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a cualquier lugar y estamos en el momento de que nosotros tenemos problemas en la casa y todo, y llegamos a nuestro trabajo, en ese momento, si las personas nos saludan mal y andamos muy mal sentimentalmente, empezamos a llorar. Aunque la persona no nos haya dicho absolutamente nada, pero cuando nos saludó lo hizo de una forma muy seria. Y siempre ha sido una persona muy, digamos, como muy vivaracha con nosotros. Entonces nosotros rápido formamos un criterio de esta persona. Y si somos personas que tenemos en nuestras manos parte del poder, vamos a evaluar de una forma diferente que cuando estamos bien emocionalmente y toda la gente nos habla de una forma distinta.
o tal vez nos hablan de la misma forma, pero como nosotros estamos emocionalmente muy bien, no nos afectan nada. Entonces, por eso es que la separación de los sentimientos tienen que estar fuera del alcance de lo que tiene que ver con la ciencia, ¿verdad? Porque no sería una verdad objetiva, sino que sería algo que estaría pactado en el término de cómo nosotros lo vemos. Recordemos que la ciencia es sí o sí, como debe de ser, porque hay una experimentación a la hora de concluir lo que se está necesitando, ¿verdad? Gracias por lo que opinaron. El día de hoy nos toca hablar de otro sociólogo, que es Émile Durkheim. Émile Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés, quien estableció formalmente la sociología como una disciplina académica, y junto con Karl Marx y Max Weber, es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. El nacimiento de él fue el 15 de abril de 1858 en Épinal, Francia. Falleció el 15 de noviembre de 1917 en París, Francia. Su cónyuge fue Luisa Dreyfus. No sé si será así correctamente, ¿verdad? Pero así lo leo. El primer trabajo importante de Emily fue su tesis doctoral sobre la división del trabajo social. 2 años después publicó su obra fundamental, Las reglas del método sociológico, que constituye un verdadero bravario de sociología. En ella acotó Durkheim el campo de la nueva ciencia y propuso la metodología que había de seguir. Junto con las obras ya reseñadas, que cabe citar la filosofía y la sociología, y una serie de estudios de entre los cuales los más importantes son crimen y salud social, la prohibición del incesto y sus orígenes, sobre la definición de los fenómenos religiosos, las representaciones colectivas y las representaciones individuales, determinación del hecho moral y juicios de la realidad y juicios del valor. Era hijo de un rabino. Destacó pronto como estudiante, lo que permitía acceder a 1879 a la Escuela Normal Superior de París, por lo que se licenció en filosofía en el año de 1882. Terminados sus estudios en la Normal, inició su carrera docente en diversas ciudades francesas. Durante el curso se trasladó a Alemania, donde conoció los métodos de la psicología experimental de Wilhelm Wundt. Fue nombrado profesor encargado de la asignatura de Ciencia Social y Pedagogía de la Universidad de Burdeos. En el año de 1896 se le otorgó la cátedra de Filosofía Social y fundó la revista L'Année Sociale. En el año de 1902 fue nombrado profesor de la Cátedra de Ciencias de la Educación de la Universidad de París, donde ejercería la docencia hasta su fallecimiento. En el ámbito de sus investigaciones, Durkheim pasó del interés inicial por la pedagogía a una mayor amplitud de miras que lo llevó al campo de la sociología. Por aquel entonces, en sus comienzos, tras la primera formulación positivista de Augusto Comte. En resumen, si nos damos cuenta, tanto Comte como Emily tenían pasión sobre la docencia. A ellos les encantaba muchísimo todo lo que tenía que enseñarse, ¿verdad? Ellos sabían perfectamente que tenían conocimientos que debían de transmitir y lo hacían a través de sus alumnos. El problema que existía entre uno y otro es que aquel tenía un carácter algo voladito, ¿verdad? Y no alcanzó su título universitario por las riñas a las que se metió. Sin embargo, Emily sí consiguió salir de la escuela superior y se licenció en filosofía. Entonces, él tenía la oportunidad de estar en la docencia mucho más cerca y sin ningún problema
hacer los escritos o los libros que ellos publicarían, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en este caso, estamos hablando de la comunidad alemana, en esta época donde resurgían de problemas políticos, ellos reconocían todo aquello que necesitaba una sociedad para poder sobresalir, y ellos veían que no todo era malo, ¿verdad? Porque en la época anterior, recuérdense que eran unas épocas donde todo estaba muy como prohibido, no había mucho a la luz de una comunidad, sino que todo se trataba a través de personas del poder. Ellos con sus estudios hacían investigaciones de la comunidad y empezaron a hablar de la sociología, sin saber que en ese momento todos aquellos grupos que se reunían, formaban una comunidad o una parte social. Ellos empezaron estas investigaciones para poder desarrollar qué era lo que se hablaba en cada uno de los ámbitos. Se recuerdan que Augusto Comte hablaba mucho de lo que era la sociedad en sí, que era la que a él lo había vulnerado y en la que él se sentía lastimado, porque inclusive cuando él fue ayudante de Saint, él lo único que decía es que se estaban aprovechando de él y no tuvo una buena relación con su esposa. Sin embargo, todos los estudios que él hizo a través de la sociología, porque él fue el primero que acuñó la palabra sociología, lo hizo a través de una comunidad en la que él se desarrollaba. Las investigaciones de aquel, de ver aún encima de lo positivo de todo, hizo que Durkheim se llenara de curiosidad y empezara a hacer investigaciones. Claro que lo hizo a través de la pedagogía, porque como él era docente, le era mucho más fácil buscar toda la investigación o todos los instrumentos que él necesitaba para poder llevar a cabo todas las investigaciones de sociología respecto a la formulación positivista de Augusto Comte. El objeto de estudio de la sociología no puede ser una suma de individuos, pues en la misma configuración del individuo intervienen las fuerzas sociales que operan sobre él, sino el fenómeno de un hecho social, una de cuyas principales características es precisamente la coerción que ejerce sobre el individuo. ¿Por qué nos hablan de esto? Hasta nuestros tiempos, nosotros nos podemos dar cuenta de que en algún momento nosotros estamos siendo jalados para ciertas cosas sin ponernos a pensar si es lo que nosotros queremos o no queremos. Entonces ahí aplica lo que es las características de coerción, ¿verdad? En el caso, o sea, solo preguntemos lo que estamos viviendo en este momento, que es la época política, la época de elecciones. Díganme ustedes si ha influido en ustedes el voto hacia cierto partido político por lo que se dice en las redes sociales, ¿sí o no? ¿O creen ustedes, lo han visto en su familia, en su comunidad? Daisy subió la mano. Daisy, por favor. Sí, licenciada, buena tarde. Buenas tardes. De una u otra forma sí influye. ¿Verdad? Porque las redes sociales, por ejemplo, que están a la orden del día, que anteriormente, hace 30 años, ¿verdad? Eso no existía. Pero hace 30 años, perdón, dime. Pero ahora nos bombardean, porque apenas uno, un TikTok o cualquiera, pasa algo, incluso lo pasan en vivo, ¿verdad? Entonces eso sí influye bastante en nuestras decisiones. Ok, muchas gracias. Gracias, Daisy. Sí, miren, lo que Daisy dice es correcto, solo que hace 30 años, como no existían las redes sociales, ¿verdad? Se reunían grupos de personas y empezaban a hablar sobre cierta cuestión que ellos querían cambiar y rápidamente el que lo quería perseguir
porque sí, empezaba a indicarles, mira, hagamos esto por esto, nos va a ir bien por aquí, si tenemos esto, hacemos esto, que aquí, que allá, que allá, X, Y o Z razón, hacía que este grupo lo hiciera de esta forma, de una forma coercitiva, ¿verdad? Y ahora, aunque no lo veamos así, la coerción está en las redes sociales. Porque nosotros miramos el TikTok de fulanito y miren, de verdad, ¿saben cómo marcó la tendencia de este señor que no dejaron participar? ¿Cómo se llamaba? Pineda, ¿verdad? Carlos Pineda. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo despegó este personaje? ¿Quién fue uno de los principales que ayudó para que él despegara? TikTok. No, personaje. El señor que siempre estaba con él, que antes hacía TikToks, creo yo, salía en videos. Mechito, ustedes, exactamente. Miren, cuando yo vi como uno de los meetings de los presidenciables y les dice Mechito, aquí está toda esta bola de, y les dice la mala palabra y todo el mundo aplaudiéndole, va risa y diciendo que sí. Este señor se fue hasta arriba. Imagínense, ahí se utilizó la coerción para poderlo hacer. Claro que no es de aquella coerción violenta, ¿verdad? A la que estaban acostumbrados. Donde agarraban una pistola y te la ponen en la cabeza y te dicen tienes que votar. Pero sí lo hacen de una forma diferente, pero al fin y al cabo es una forma coercitiva de llamar tu atención para hacerte votar, porque yo creo que las personas que eran pensantes en ese momento, hasta ellas cayeron en el juego. Muchos estudiantes decían, ay, sí, hay que votar por Mechito y hay que votar por Mechito. Pero Mechito ni estaba. Número 1, Mechito los estaba maltratando. Número 2. Y así lo hicieron. Y no es solo esa parte, ¿verdad? Sino que hay muchísimas formas de ejercer la coerción a través de las redes sociales. En esa época era diferente, pero estamos asumiendo, como nos está diciendo Emily Durkheim, que era una de las principales características, era la coerción, ¿verdad? Que hacían o ejercían sobre el individuo. Esa era una forma. Y ahora la hacen de una forma similar, perdón, o sea, la forma sigue siendo la misma, solo que el instrumento que utilizan es diferente, ¿verdad? Y dice aquí también que el hecho social es además exterior al individuo. Existe antes de su nacimiento y producto de la colectividad. Las representaciones colectivas y las estructuras de la sociedad imponen al individuo las normas del pensamiento, las reglas de conducta, el canon de una existencia normal y también sus aspiraciones más elevadas, sin que todo ello excluya cierto margen de autonomía del individuo en el ámbito de la colectividad. En esta parte, si estamos hablando de representaciones colectivas, podríamos hablar aquello de lo que nos heredan. Veámoslo no de la forma, ya no veamos forma política, veamos de forma del deporte. Si toda mi familia le va ¿a qué equipo? Al Real Madrid. ¿A cuál? Barcelona. Al Barcelona. Todos en mi familia le vamos a ir al Barcelona. No tenemos ni la menor idea, ni nos gusta el fútbol, pero ahí andamos con la camisola del Barcelona y cuando juega un campeonato que es de los más resonados, nosotros tenemos la camisola, ¿verdad? Entonces es muy importante verificar cómo estas formas exteriores dominan nuestra vida o nuestra representación a través de normas que son impuestas. En el caso que podría de ser, también serían las normas o las reglas de conducta, ¿verdad? Por favor, diga, bueno, ahí está una frase, ¿eh? Por favor, diga gracias. Cuando entre a algún lugar, por favor, salude. Al retirarse, diga adiós. Todas estas normas de conducta que son
empleadas o ejercidas tienen la aplicación en la sociedad y el individuo las hace de una forma autónoma. No es que se las tengan que estar repitiendo, sino que desde que nacen nos las empiezan a enseñar. Entonces, cuando nosotros somos unas personas conscientes, ya empezamos a hacer el uso participativo de todas estas normas que nosotros hemos tenido a bien aprender. En tanto que el objeto de la sociología, el hecho social, no debe ser juzgado. Por ejemplo, está fuera del campo establecer los ritos religiosos que poseen o carecen de fundamento, sino analizado y estudiado a partir de la observación y de los datos y evidencias empíricas, aplicando el método científico y atendiendo a su función y a sus causas inmediatas. En este caso, en lo que es la sociología, es un poquito complicado darles un punteo a todo aquello que nosotros necesitamos saber, porque si estamos estableciendo de que cada persona es individual, de que cada persona tiene una representatividad, que cada persona va a depender muchísimo de las características donde se ha formado para que pueda establecer cierto nivel de conducta, vamos a establecer de dónde viene. Por ejemplo, como lo hablábamos hace unos días, decíamos que todas las personas de Occidente tienen un comportamiento diferente a las personas de Oriente. Esto se debe a todos aquellos estudios que se han hecho meramente en las comunidades y no solamente en un grupo establecido, sino que lo hacen en varios grupos para poder indicar la forma de cómo se van a expresar, la forma de cómo van a ser en su naturaleza, ¿verdad? Veamos, si nosotros conocemos en nuestra comunidad a personas que son de Occidente, no solo por el aspecto físico, sino que, o las características físicas, sino que también por la forma de tratar y de hablar. Las personas de Oriente son muy, pero muy amigables. Las de Occidente no, son un poquito más reservadas a la hora de aceptar tal vez una plática o una amistad. En cambio, las de Oriente ni siquiera los conocen y ya se están compartiendo la cerveza, ¿va? Entonces es un poquito diferente la forma de cómo conviven o cómo se expresan. No sé si me explico esta parte de la comunidad. ¿O alguien tiene algún otro ejemplo que quiera compartir con nosotros? ¿Alguien? Por favor. Daisy levantó la mano. Gracias, Daisy. Sí, licenciada, en cuanto a lo que usted está comentando y explicando sobre la comunidad, Guatemala, ¿verdad? Por ser un país pluricultural, es increíble la cultura que se vive en las diferentes regiones. Exactamente. Porque, por decirlo algo, el carácter, la personalidad de las personas que habitan en el occidente es más tranquila. Y en el oriente son como más efervescentes. Exactamente. Entonces, arreglan los problemas de una manera más drástica, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, son las personas que por su vestimenta es diferente, como usted lo estaba diciendo, y por lo regular van armadas. Entonces, sí, la gente de Oriente. Y la gente de Occidente es como más desconfiadita, y yo creo que también es por todos los sucesos, ¿verdad? A través de la historia, porque Occidente sufrió mucho, ¿verdad? Cuando se dio el conflicto armado interno. Exactamente. Entonces yo pienso que también tiene ahí parte de eso, de la idiosincrasia de las personas. Muchísimas gracias. Bien atinado tu aspecto, ¿verdad? Agradezco tu opinión. El resultado de ello ha de ser la explicación de la conciencia colectiva, término acuñado por Durkheim, formada por un conjunto de valores compartidos que es completamente distinta a la suma de conciencias individuales, la conservación, cambio o pérdida de tales valores morales y religiosos,
determinan la estabilidad o evolución de una sociedad. En este caso que nos está hablando Durkheim, tiene tanto el estudio que él demostró en ese momento y que nosotros estamos viendo o viviéndolo en carne propia, ¿verdad? Cuando vemos a aquellas familias que han establecido el amor por sus hijos, que tienen los valores morales bien cimentados, no van a agarrar un matrimonio a lo loco, ¿verdad? Sino que ellos van a tomarse el tiempo para formar una familia y luego si hubiese que tener un divorcio, que ellos lo que menos quieren es tenerlo, van a contribuir muchísimo en mantener el matrimonio y le van a buscar una forma de vida a ese hogar. Porque todo tiene una evolución, ¿verdad? Porque dice, yo no me voy a quedar con una persona que no quiero, pero en algún momento lo quiso porque por eso se casó. Entonces, es como la forma de visualizar la clase social de cómo lo va a hacer y cómo lo va a hacer a través de los valores morales y religiosos, ¿verdad? A veces la religión dice que no nos permite a nosotros tomar tal vez como el primer paso de un divorcio. Va a depender muchísimo, ¿verdad? De la religión que se profesa. Entonces, se buscan primero todas las herramientas para poder hacer funcionar ese hogar. Sin embargo, cuando ya no se logra mantener esta situación, hay separaciones, pero al darse esas separaciones, obviamente va a causar una evolución trascendental en la sociedad, porque las personas que van a desarrollarse ya no van a tener la misma estabilidad que van a tener las personas que han estado constituidas en un hogar. Estos son estudios que ha desarrollado la sociología a través de los problemas sociales que se han dado en todo el mundo, ¿verdad? No necesariamente que pase solamente aquí en Guatemala, pero no quiere decir que las personas que vayan a divorciarse carezcan de valores, tampoco quiere decir eso, sino que se hace un estudio dependiendo de lo que corresponde y lo que compete, asimismo se va a llegar a una conclusión de lo que se está tratando de los problemas sociales. Estamos hablando de que cada persona, cada grupo social es diferente, cada familia es diferente, entonces no se puede hacer una estima tan cuadrada a menos de que se haya hecho a través del método científico atravesando esto. Acordémonos también que no solo se puede utilizar el método científico porque estamos hablando de lo que es la sociedad, entonces no todos vamos a tener las mismas reacciones. Aplicando su propia metodología, Emily Durkheim partió de los datos estadísticos oficiales para preparar el siguiente estudio. El suicidio, la tesis de la obra que resume en la siguiente frase. El suicidio varía en proporción inversa al grado de integración del individuo en la comunidad religiosa, familiar y política, siguiendo la concepción sociológica expuesta en su trabajo anterior. Durkheim parte del propuesto de que el individuo está guiado por una realidad moral colectiva, de la observación de que cada pueblo tiene cierto porcentaje de suicidios más constantes que la mortalidad y regulado por reglas fijas. Se desprende que los países y sus instituciones son una fuerza motriz independiente del individuo. En este caso, él lo está volviendo a recalcar, ¿verdad? Él hizo el estudio acerca del suicidio, tomó varias partes y estas partes tenían ciertas actitudes que él podría variar en las reglas, ¿verdad? O sea, podría decirse que si pensamos que una persona que teme de Dios no va a cometer suicidio, es mentira, porque no va a depender de lo que está a su alrededor, porque su alrededor obviamente va a tener
va a tener muchos valores morales, va a tener valores religiosos y va a tener mucho temor a Dios, pero si es una persona con grado de depresión, que ya no es parte de los valores sociales y normas que puede tener, sino que es un problema mental, ya es un problema físico, obviamente va a cometer el suicidio, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere Durkheim. Según Durkheim, las verdaderas causas del suicidio son de naturaleza social, la falta de integración, y permanecen desconocidas incluso para el mismo suicida. El autor distingue entre las causas y motivos y considera estos últimos como pretextos no decisivos. Debido precisamente a esas consideraciones, se reprochó a Durkheim el haber formulado una tesis apresurada, basada en datos no actuales e incompletos, sin calcular la incidencia de las enfermedades mentales, especialmente de la ciclotimia, presente muy a menudo en los suicidas. Sus sucesores se esforzaron por completar las teorías del maestro en aquellos puntos expuestos por el que una manera incompleta por falta de estadísticas. Esto es lo que yo les estaba hablando anteriormente. Para Durkheim, el fenómeno religioso conlleva siempre a una tajante división de la realidad en dos ámbitos, lo sagrado y lo profano. El conjunto de todas las cosas reales o ideales que pertenecen a una de estas dos esferas, en las cuales a su vez se excluyen radicalmente. De ahí que no sea suficiente el criterio jerárquico según el cual las cosas sagradas serían aquellas consideradas como superiores en dignidad y en poder a las profanas, no por el hecho de que las cosas estén subordinadas a otras, sino que esta es sagrada en relación a la primera. Lo característico de lo sagrado en relación a lo profano de la heterogeneidad absoluta, su falta de cualidades comunes, y por ello las energías que actúan en una de las esferas no son las mismas encontradas en la otra. Esto es lo que nos dice las características del estudio de Durkheim, ¿verdad? Él no había tomado en cuenta todos aquellos aspectos mentales, sino que él únicamente se basaba en todas aquellas características sociales y valores que podían ser transmitidos. Durkheim basó sus ideas en la búsqueda rigurosa de pruebas empíricas, como estudio de casos y estadísticas. Sus principales legados fueron el establecimiento de la sociología como disciplina académica en la tradición positivista de Comte, sujeta a los mismos métodos de investigación que las ciencias naturales. Sin embargo, el enfoque positivista fue acogido con escepticismo. Los pensadores en tendencia marxista rechazaron la noción de que algo tan complejo e impredecible como la sociedad humana fuera compatible con la investigación científica. Durkheim tampoco encajaba en el clima intelectual de la época por considerar a la sociedad como un todo, en lugar de la experiencia del individuo, como lo hizo Max Weber. Su concepto de hecho social con realidad propia y separada del individuo fue descartada, y su enfoque objetivo criticado por limitarse a explicar los fundamentos del orden social sin proponer nada para cambiarlo. Emily Durkheim, para quien la sociología debía ser un método aplicable a las distintas formas de comprender la sociedad moderna, considerado uno de los principales fundadores de la sociología, no fue el primero en intentar establecer como ciencia las ideas que acusan inevitablemente el flujo del trabajo de sus predecesores. La humanidad ha pasado progresivamente de las pequeñas comunidades homogéneas a las sociedades complejas. Esto quería decir de que aquellas comunidades que iban que no iban a evolucionar, ¿verdad? Que siempre hacían lo mismo de una forma sistemática, homogénea, ¿verdad? Que no tenían ningún cambio, todo era igual. Y en la sociedad tradicional, la religión y la cultura creaban una conciencia colectiva que aseguraba la solidaridad. En el caso de nos está hablando de lo que era la religión, ¿verdad? De lo que habíamos expresado anteriormente, de que si nosotros creemos que una persona religiosa
no va a cometer ciertos actos, iba a tener ciertas repercusiones en el cambio que estaba indicando. En la sociedad moderna, la división del trabajo ha conducido a una especialización creciente. Lo individual prima sobre lo colectivo. Y la solidaridad proviene de la interdependencia, que proviene de la interdependencia de individuos con funciones especializadas. Durkheim afirmó, si existían antes, es que existen fuera de nosotros. Y menciona como ejemplos la lengua natal, la escritura y el sistema monetario. Durkheim también afirmó que la sociedad es algo que está fuera y dentro del individuo al mismo tiempo, gracias a que éste se adopta e interioriza sus valores y su moral. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto que afirma Durkheim? ¿Será que un individuo está de una forma individual y a la vez está en una forma colectiva, en una sociedad? Puede estar en los dos lugares. ¿Qué creen ustedes? A ver, Brenda, ¿qué crees tú? ¿Crees que Durkheim tenía razón acerca de lo que decía que podemos ser solamente o personas individuales o podemos ser personas colectivas a la vez? Brenda dice que sí se puede ser persona colectiva a la vez. Licenciada, yo creo que hemos evolucionado en la sociedad para tener dos tipos de personalidades, pero no creo que podamos tener ambas a la vez, pero sí hemos aprendido a conllevarlas. Podría ser, ¿verdad? Podría ser, Gustavo. Hemos aprendido a conllevarlas, ¿verdad? Parte de nuestra evolución es esa. Él decía que podríamos estar en las dos. Y sí, porque nosotros necesitamos, como seres humanos, necesitamos un tiempo con nosotros. Pero si nos mantenemos alejados de la sociedad, no aprendemos. No aprendemos ni de los errores que podemos cometer, ni aprendemos de lo que podemos desarrollar en torno a ellos, ¿verdad? Pero hay un momento en el que nos cansamos también y necesitamos estar con nosotros mismos. Esa parte de él. Y en la parte de la religión y de los valores morales, ¿qué piensan? Víctor Álvarez, ¿qué piensas tú? Sí, licenciada. ¿Qué De la piensas? religión y los valores morales. Ajá. Bueno, con respecto a lo anterior, pues yo digo que sí que podemos ser, obviamente somos seres sociales, ¿va? Entonces tenemos que tener ciertas características que nos permitan estar en lo colectivo y también podemos ser individuales, ¿verdad? Y respecto a la religión y los valores morales, pues... en el caso del suicidio, que él decía, ¿verdad? Es que lo que pasa es que no sé si estar completamente de acuerdo con eso, porque sí que puede ser multifactorial, ¿verdad? Tal vez no necesariamente con una religión, sino por no pertenecer a un lugar, precisamente porque somos seres sociales y al no sentirse como que, al sentir como que no se pertenece a ningún lugar, pues bien que podría conducir a ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Aún así, la familia, por ejemplo, esté en una familia que sea atea y que no tenga ninguna religión, pues bien que podrías, por el simple hecho de no sentirse parte de esa familia y no sentirse parte de pertenecer a ningún lugar, pues conducir a pensamientos suicidas, ¿verdad? Eso pienso. Ok. Pero si es una enfermedad, pero recuérdense que se demostró científicamente que no era
exactamente por las características sociales y religiosas, sino que era por problemas mentales físicos, ¿verdad? Esos problemas que obviamente, aunque no lo quieras hacer, pasa porque tu cuerpo lo pide. Esa era la parte que él había dejado y que los demás estaban en desacuerdo a la teoría que él explicaba, ¿verdad? Bueno, entonces hasta aquí dejamos a Emily y Durkheim y nos vemos la próxima semana. Ya les mandó Pedro la forma de cómo vamos a trabajar sobre los temas. Ashley, dime. Buenas tardes, licenciada. Con respecto a eso, con mi grupo teníamos algunas dudas sobre lo de la exposición y el debate. Dime. Sí, primero que nada es lo de cuánto tiempo va a durar la exposición. Ok, yo creo que ayer lo habíamos indicado, que va a depender muchísimo de los grupos que estén. Primero tenemos que ver, porque obviamente va a depender también de los temas. Hay unos temas que incluso Pedro les va a indicar, ¿verdad? Que no van a crear mucha polémica. Entonces no va a haber forma de discutirlo. Y recordemos que solo van a ser 2 personas que van a ser expositoras y los demás tienen que debatir. Y no debatir de la forma de yo estoy de acuerdo con mi compañero, ¿verdad? Sino que el punto de vista correcto que tiene sobre lo que él está pensando. Entonces, todavía no tenemos establecido el tiempo. Yo creo que no vamos a empezar el miércoles, sino que vamos a empezar el viernes, porque el miércoles vamos a terminar de concluir, ya que esté Pedro aquí con nosotros, exactamente el tiempo por los grupos que existen. Porque yo creo que hasta el momento solo hay 5 grupos. O sea, 5 grupos completos, ¿verdad? 5 que van a debatir, grupo que va a debatir y el grupo que va a exponer. Pero no sé si ya todos estarían incluidos. Entonces, mejor lo vamos a terminar de hablar con él el día miércoles para que lo podamos tratar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Ashley. Ok, entonces nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y que tengan muy buena tarde. Jacqueline, por favor. Sí, licenciada, era solo sobre el hecho de que no se nos ha enviado ningún documento de la manera en la que vamos a trabajar eso de la exposición. Porque usted preguntaba si su auxiliar ya nos lo había enviado, pero en realidad yo, por lo menos que soy coordinadora, no he recibido ningún documento sobre cómo vamos a trabajar todo este tema del debate. Ok, por eso dije que el miércoles que esté Pedro, vamos a terminar de arreglar lo que se necesita. Bueno, Ok, está bien. A ustedes, exactamente. Por favor. Gracias. Que tengan muy buena tarde.